En ti tengo vida, en ti tengo fuerza, en ti hay esperanza, en ti, solo en ti tengo vida, en ti tengo fuerza, en ti. Continuando con esta serie de estudios que estamos haciendo acerca de la primera división que encontramos en el Antiguo Testamento, es decir, acerca del Pentateuco, ahora estamos hablando de la era patriarcal. En esta lección estaremos hablando acerca de la vida de José. Y es que recordemos, el propósito de estos estudios es identificar cuáles son las características o cualidades que destacan en la vida de cada uno de los patriarcas. Habíamos visto que en el caso de Abraham podemos considerar que él es un hombre de fe. En el caso de Isaac fue alguien que gozó de la compañía de Dios. Y en el caso de Jacob fue un hombre que se sobrepuso a las adversidades y logró también, por supuesto, alcanzar la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Ahora vamos a hablar acerca de José, el penúltimo hijo de Jacob. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de José? Quizás el texto bíblico que resume su vida e identifica de mejor manera cuál fue su característica primordial, lo podemos encontrar en Génesis capítulo 39, versículos del 2 al 3. Dice así el texto bíblico: Pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero, y vivía en la casa del egipcio su amo. Vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. En otro texto bíblico, en otra versión dice, en todo lo que José hacía. Entonces, en José nosotros podemos ver un hombre que contaba con el favor de Dios, porque dice ahí de que Jehová estaba con José y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Esto nos recuerda a esa historieta, a esa leyenda acerca del rey Midas. Dice que el rey Midas, cualquier cosa que tocaba, de pronto se convertía en oro. En este caso, en la vida de José, no es que las cosas se convertían en oro, pero todo lo que José hacía, Jehová le hacía prosperar. Pero ¿por qué es que realmente José tuvo ese gran privilegio? De pronto a mí me gustaría que todas las cosas que yo hiciera, Jehová me hiciera prosperar. ¿A usted le encantaría que Dios haga prosperar todo lo que usted hace? Pues yo pienso que sí. Entonces hay que ver qué cosas hizo José para que de pronto Dios bendijese todo lo que él hacía. Vamos a identificar sus cualidades. En primer lugar, vemos que José fue fiel a sus responsabilidades. Y es que debemos darnos cuenta que José desempeñó varias actividades. En primer lugar, nosotros podemos ver que José fue un pastor de ovejas. Cuando fue vendido por sus hermanos y fue llevado hacia Egipto, dice que lo compró Potifar y lo puso como mayordomo. Pero también como mayordomo, él fue un hombre fiel. Él fue un hombre obediente, fiel en sus responsabilidades. Cuando lo llevaron a la cárcel, acusado injustamente, inclusive el carcelero dice que no tenía nada que hacer y que todo lo dejaba en las manos de José, porque José era fiel a sus responsabilidades. Por último, vemos que el faraón lo puso como el gobernador, como el segundo al mando, y cuando él desempeñó esa función, también fue fiel en esas sus responsabilidades. Entonces, en la vida de José, nosotros podemos ver que no importa si es que era un trabajo pequeño
un trabajo humilde o si era un trabajo de gran importancia. No interesaba, lo importante para José era cumplir a cabalidad con sus responsabilidades. No importa si el trabajo es pequeño o si el trabajo era grande. Entonces, esa es la primera característica que lo identifica a José. Veamos una segunda característica. Nosotros podemos ver que José se mantuvo alejado del pecado. En primer lugar, nosotros podemos ver que José se mantuvo alejado de la tentación sexual. Y es que en este punto nosotros debemos indicar que tal vez todo varón en el pecado que más podría caer sería la tentación sexual. Que una mujer se acerque a un hombre de pronto es una tentación bastante grande, pero en el caso de José dice que él se mantuvo fiel. La esposa de Potifar le dijo: hey, no hay nadie aquí en esta casa, nadie se va a dar cuenta. Pero aún así José consideraba de que el pecado que él iba a cometer no necesariamente era solo contra su amo Potifar, sino también contra Dios. Entonces eso le permitió estar alejado de la tentación sexual. Por otro lado, José se mantuvo alejado del abuso a sus semejantes. Cuando él estuvo como carcelero, y dice que el carcelero le puso a él para cuidar a todos los otros presos, nosotros vemos que José los trataba con gentileza, con amabilidad. Él, por el hecho que tenía ese cargo, pues no era para abusar de los demás, sino más que todo para comprenderlos y tratarlos de una buena manera. Por último, nosotros podemos ver que José se mantuvo alejado de la codicia, puesto que él pudo haber aprovechado los años de bonanza que le permitió el faraón hacerse cargo de la administración, y entonces él pudo haberse beneficiado, o de pronto pudo haber reservado algo para él, pero él se mantuvo alejado de la codicia. Esta es una gran virtud que nosotros vemos en la vida de José. Muy bien, vamos a identificar la tercera característica. José, vemos que fue una persona que perdonó a sus semejantes. En principio, recordemos por todas las penurias por las cuales atravesó José. En principio, José fue vendido por sus hermanos. Me imagino que en aquel momento José estaría llorando y estaría tal vez renegando contra sus hermanos. ¿Cómo era posible hacer eso? Pero aún así, vemos en todo momento que José no se vengó, sino más bien los perdonó. Ahora, cuando José fue acusado injustamente por la esposa de Potifar, y cuando José llegó a ser el gobernador de Egipto, en ningún momento vemos que de pronto José tratase de actuar en contra de Potifar, sino que vemos que también en ese caso José le perdonó. Y luego, cuando José recibió la ingratitud del copero del faraón, recordemos que un copero era algo así como un funcionario, no era simplemente una persona así común y corriente, era un funcionario del faraón, pero aún así José perdonó a sus hermanos que lo vendieron, a la esposa de Potifar que lo acusó injustamente, la ingratitud del copero. Vemos que José no se vengó de nadie, sino que todo lo contrario, vio que las cosas que estaban sucediendo era nada más por voluntad de Dios. Entonces, fíjense, a través de estas características que nosotros identificamos en la vida de José, nosotros podemos ver que por todo eso llegó a ser un hombre que tuvo el favor de Dios. Es decir, José no es que tuvo el favor de Dios porque no haya hecho nada, sino que él se esforzó, él batalló, él se mantuvo alejado del pecado, se mantuvo alejado de la codicia.
y Él perdonó a sus semejantes. Son tres características que lo identifican. Ahora, si usted también quiere ser bendecido, así como lo fue José, entonces usted tiene que hacer tres cosas. En primer lugar, usted necesita ser fiel a sus responsabilidades. Muchas veces nosotros estamos dispuestos a cumplir con nuestras tareas, con nuestras obligaciones, pero siempre y cuando sean tareas que a nosotros nos agraden, sean tareas que a nosotros nos gusten. Pero miren lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 10. Dice así: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y es que resulta que muchas veces cuando se nos asigna alguna tarea o algún trabajo que sea de pronto un trabajo degradante o un trabajo mínimo, pues de pronto lo hacemos a regañadientes. Pero no debemos actuar así. Recuerden lo que dice este texto bíblico: quien es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Si usted se acostumbra a hacer las cosas, aunque sea por muy sencillas que parezcan, por muy insignificantes que parezcan, pues de pronto a usted, cuando le asignen una responsabilidad mayor, usted también va a poder ser una buena persona, se va a desempeñar bien en esa su función. Pero si de pronto usted hace mal las cosas pequeñas que le dan a hacer por ahora, luego cuando a usted le den un trabajo más grande, igual también lo va a hacer de manera mediocre. Mire este otro texto bíblico que está en Romanos capítulo 12, versículo 11. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. No sean perezosos, nos está diciendo la palabra del Señor. Si a usted le encargan hacer algún trabajo en su congregación, algún trabajo en el lugar en el que usted se está reuniendo, hágalo de buena voluntad. No lo haga a regañadientes. Y es que esta es una característica de aquellas personas que son bendecidas por el Señor. Las personas que son bendecidas por el Señor hacen el trabajo de manera esmerada. No importa que sea un trabajo grande o un trabajo pequeño. La segunda característica que usted debe tener, si es que usted desea ser de pronto bendecido, así como lo fue José, usted necesita vivir alejado del pecado. Muchas veces nosotros vemos que todavía hay cristianos que están jugando con el pecado. Es como estar jugando ese famoso juego de la ruleta rusa que hacen los malvados, los depravados. Entonces nosotros no debemos de jugar con fuego. Nosotros de pronto no debemos de estar involucrados en el pecado. Recordemos la vida de José. José, a pesar que fue tentado grandemente, y una de las más grandes tentaciones, como les había mencionado, para los hombres, es la tentación sexual, pero aún así él se sobrepuso. Igualmente también nosotros podemos sobreponernos. Y es que miren lo que dice la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 3, versículos 6, 8 y 9. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces recuerde usted que un cristiano, un verdadero hijo de Dios, no se puede estar involucrando todavía en el pecado. Si usted está andando en el pecado, eso quiere decir que usted no ha nacido de parte de Dios. Usted todavía forma parte de las huestes de Satanás. Esa es una manera de identificar con bastante claridad a los hijos de Dios.
Claro, alguno podría decir, no, pues yo estoy alejado del robo, yo estoy alejado de la violencia, pero ¿qué de la envidia? ¿Qué de la misericordia que usted debe de dar? ¿Qué de la acepción de personas? Si usted de pronto está haciendo acepción de personas entre algunos hermanos de la iglesia, ya usted está cometiendo pecado. Si usted de pronto es una persona envidiosa, también por supuesto, estamos cometiendo pecado. Y el que practica el pecado no puede ser una persona nacida de Dios, porque aquel que es nacido de Dios, según este texto bíblico, no peca. La tercera característica que nosotros hemos visto también en la vida de José, y si usted quiere ser bendecido así como lo fue José, entonces usted necesita perdonar a los que le han ofendido. Muchas veces nosotros podemos ver que hay personas que son capaces de perdonar graves afrentas, pero hay también muchos cristianos que quedan resentidos durante muchos años por el simple hecho que de repente algún hermano o alguna hermana no los ha saludado, o de pronto no les ha enviado un mensaje para felicitarles por sus cumpleaños. Hay cosas que nosotros todavía lo estamos guardando dentro de nuestro corazón y estamos viviendo resentidos. No hagamos eso. Tratemos de perdonar, y recuerde usted lo que dice este texto bíblico en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Recuerde usted, esta operación es algo así como una fórmula sencilla. ¿Quieres ser perdonado? Entonces aprende a perdonar. No hay de otra. Simple. O sea, la ecuación es bastante sencilla. Hay muchas veces que nosotros nos queremos complicar con la palabra del Señor, pero la palabra del Señor nos dice, si tú quieres ser perdonado, si tú quieres que Dios te perdone todos tus pecados, entonces aprende a perdonar las ofensas que te han causado. Pero, ¿qué es lo más importante de todo esto? Si usted de pronto, así como lo hizo José, si usted vive alejado del pecado, si usted es fiel a sus responsabilidades, si usted perdona a sus semejantes, usted también va a poder disfrutar del favor de Dios. Usted también lo puede lograr. Usted también puede alcanzar esa bendición, así como lo alcanzó José en su momento. Pero para eso es necesario poner en práctica lo que hemos hablado en esta lección. Que el Señor le bendiga grandemente en toda su vida y también bendiga a toda su familia. En ti tengo vida, en ti tengo fuerza, en ti hay esperanza, en ti, solo en ti tengo vida, en ti tengo fuerza, en ti hay esperanza, en ti, solo en ti, con mi vida te alabaré, con mi fuerza yo te serviré, con todo mi ser, con todo mi amor, solo espero en ti.